Capítulo 1. El sueño eterno. Entre los cientos de casos que cada día llegan a mi despacho, sin duda alguna, el caso de los soñadores ha sido, y sigue siendo, uno de los más extraños. Cuando algunas personas encontraron a sus familiares muertos en sus camas, sin rastros de violencia y con los rostros tan tranquilos como si aún durmieran, nadie les dio importancia. Muertes normales por causas naturales. Además, la mayoría de las víctimas eran ancianos. Pero cuando el número de víctimas aumentó noche tras noche, y en las escenas empezaron a aparecer símbolos extraños en las paredes, hechos en ocasiones con heces y en otras con su propia sangre, todo tomó un giro oscuro. Las primeras hipótesis del departamento de policía apuntaron a usos indebidos de narcóticos, ya que la mayoría de las víctimas presentaban derrames cerebrales o paros cardiorrespiratorios. Algunos de ellos usaban algún fármaco potente, por lo que el caso fue archivado rápidamente. Sin embargo, fue reabierto cuando los medios comenzaron a presionar y las nuevas víctimas ya no eran ancianos, sino jóvenes y adultos saludables, sin ningún historial de consumo de sustancias. La esposa de una de las víctimas, un hombre atlético de 36 años, nos entregó los videos de las cámaras de seguridad de su cuarto. En la grabación se podía observar al hombre durmiendo plácidamente, cambiando de posición de vez en cuando durante toda la noche. Todo normal. Hasta que, alrededor de las 2 de la madrugada, empezó a mover la cabeza de un lado a otro. Se le notaba disgustado, aún estando dormido. 30 minutos después, se levantó de la cama y permaneció de pie junto a ella unos minutos más. Luego se giró, quedando de frente a la cámara. Sus ojos aún estaban cerrados. Alzó su mano junto a la cabeza y, formando una pistola con los dedos, fingió dispararse, para luego caer muerto al suelo. La segunda hipótesis del caso no se hizo esperar. Algún tipo de secta estaba provocando esta histeria colectiva, al pedirles a sus miembros que se quitaran la vida. ¿Pero de qué forma lo hacían? Ese era el verdadero interrogante. «Damien, ¿quieres ir al bar por una cerveza?», me preguntó el detective Martínez. «No, hoy no, pero gracias por la invitación», le respondí de forma hipócrita. Tenía sospechas de que Martínez estaba detrás del sabotaje en una de mis investigaciones. No tenía pruebas aún, pero tampoco dudas. «Claro, en otra ocasión será», respondió Martínez mientras se daba la vuelta y se marchaba de mi despacho, murmurando entre dientes. «Maldito estúpido». La idea de Martínez no era mala. Sí me apetecía una cerveza. Lo único malo era su compañía. Siendo las 11 de la noche, salí del departamento de policía. Subí a mi auto, un Mustang Fastback negro del 67, y conduje por las solitarias calles de Riverside, fumando un cigarrillo. Las luces de neón de cada bar me invitaban a entrar, pero en ese momento no me apetecía. Tampoco tenía ganas de volver a casa. Nadie me esperaba allí luego de aquel suceso. Me detuve en un semáforo. La luz estaba en rojo, pero ningún vehículo había detrás, delante o junto a mí. Por un instante me sentí el último hombre sobre la tierra. Apagué el motor y encendí otro cigarro, mientras miraba la nada y pensaba en los soñadores. ¿Y si ahora cerrara mis ojos, me echara a dormir aquí y ahora, despertaría? Recliné un poco mi asiento, arrojé por la ventana lo que quedaba del cigarrillo y cerré los ojos. Mi mente se calmó. Todo fue oscuridad y silencio. Una paz a la que me dejé caer sin reparo, hasta que el bocinazo de un auto detrás de mí me hizo sobresaltar. «¡No te puedes estacionar en un semáforo, imbécil!», gritó el conductor enfurecido detrás de mí. Tenía razón, pero no estaba de ánimos para discutir, mucho menos después del susto. Bajé de mi auto, saqué mi placa y la levanté, mientras mantenía la otra mano cerca de la pistola en mi cintura. «¡Detective de Riverside! ¡Baje del vehículo lentamente, con las manos donde pueda verlas!», le grité. El conductor respondió de inmediato, disparando desde dentro de su auto y atravesando su propio parabrisas. Me cubrí detrás de la puerta de mi vehículo y devolví el fuego. El sospechoso aceleró y pasó junto a mí a toda velocidad mientras intercambiamos disparos,
dándose a la fuga. Subí a mi auto, encendí el motor y salí tras él. Aceleré a todo lo que mi máquina daba. A lo lejos veía las luces traseras del vehículo, que me llevaba bastante ventaja. No sabía si por la velocidad o por la distancia, pero no veía con claridad al sospechoso. Pronto descubrí por qué. Metí la mano en mi chaqueta, a la altura del pecho, y sentí humedad. Saqué la mano y la observé. Estaba empapada de sangre. El maldito me había herido. Me costaba respirar y empecé a sudar frío. Sabía que, si seguía la persecución, pronto perdería el conocimiento y chocaría, así que me detuve. Saqué el celular como pude del bolsillo del pantalón. Ya casi perdí el conocimiento. Para mi sorpresa, la última llamada en el registro era de Martínez. Maldición. No tenía otra opción. Marqué su número. Los segundos que tardó en sonar me parecieron eternos. Contesta, maldición, contesta, me dije a mí mismo, apretando el pecho. ¿Hola? Respondió Martínez al otro lado de la línea. Rastrea mi llamada. Estoy herido, dije como pude, ahogándome en mi propia sangre. ¿Qué? No te escucho bien, respondió confuso. Con un demonio. Martínez, estoy muriendo, carajo. Alcancé a decir con mi último aliento, antes de dejar caer el teléfono. Ya no podía sostenerlo. De fondo escuchaba su voz llamándome, cada vez más lejana, cada vez más débil. Las luces de neón afuera se tornaban borrosas, mientras mi respiración se hacía pesada y mi cuerpo se rendía, cada vez más y más, al sueño.